Bueno, vamos a empezar con el primero de los vídeos sobre el cuerpo humano como modelo desde la prehistoria hasta los romanos. En la prehistoria, las representaciones de la figura humana eran principalmente abstractas y estilizadas. Los artistas prehistóricos utilizaban formas geométricas simples para representar el cuerpo humano, a menudo enfatizando partes específicas como la cabeza o los genitales. Estas representaciones pueden haber tenido un significado simbólico o ritual y se encontraban en cuevas y abrigos rocosos. El caso de las Venus de la prehistoria es diferente. Aquí a la izquierda podemos ver una de estas figuritas de exaltación de la fecundidad con una exageración de los órganos sexuales femeninos. Ya en Egipto, el arte egipcio es conocido por su rigidez y simbolismo, pero también por su detallada representación de la figura humana. Las representaciones de figuras humanas se regían por un conjunto de reglas y de proporciones que otorgaban a las obras una apariencia estilizada y simbólica. Estas características incluían la frontalidad, la simetría, la jerarquía de escala y la rigidez en la representación del cuerpo humano. Las figuras se representaban de manera idealizada, con énfasis en la juventud, la fuerza y la perfección física. Bueno, también había una disposición de las figuras en el espacio con ciertas convenciones sobre la posición de las piernas, los brazos y la cabeza. Estas normas de representación conferían a las obras una sensación de atemporalidad y permanencia. Reflejaban la visión egipcia de la eternidad y la trascendencia del arte. Además, el canon artístico egipcio se extendía a la representación de los faraones y deidades, otorgándoseles atributos específicos y simbólicos que los identificaban de manera inequívoca en las obras artísticas. Aquí podemos ver el canon artístico en el Antiguo Egipto, que se refiere, por supuesto, a las proporciones y convenciones utilizadas en la representación de figuras humanas, destacando la simetría y la jerarquía de escala. El canon de belleza egipcio lo hicieron con el puño, de forma que los cuerpos tenían un alto 18 veces el tamaño del puño, distribuido proporcionalmente en distintas partes del cuerpo. 2 para el rostro, 10 para los hombros hasta las rodillas, y desde las rodillas hasta los pies tenían 6 puños. También se hizo con el dedo medio de la mano, con 19 dimensiones. Aquí tenemos la comparación del canon egipcio y uno de los griegos, que es el de Policleto, que el canon de Policleto es también conocido por el canon de 7 cabezas. Se trata de relaciones proporcionales fraccionarias. Para él, la altura perfecta de una figura humana era de 7 veces la altura de la cabeza. Y podemos ver el canon de Lisipo, ¿no?, que llega a una altura total de 8 cabezas. Aquí en su obra más importante, que podemos ver en pantalla, se conserva una copia romana en mármol, mientras que la original era de bronce, y representa a un joven atleta griego en una posición vulgar. ¿Qué está haciendo? Pues se está quitando la arena pegada al cuerpo debido al sudor con un estrígil. ¿Qué era un estrígil? Pues era un instrumento de la época de metal, hierro o bronce, que los romanos también llamaban estrígilis, que solo usaban los hombres y principalmente los atletas. Era parecido a un rascador. Se utilizaba para limpiar el polvo, sudor y el aceite en exceso que se extendía por la piel antes de los concursos. Es una figura esbelta, de proporciones, pues presentaba un cuerpo flexible. La escultura clásica desarrolló una estética que combinaba los valores idealistas con una representación fidedigna de la naturaleza, pero evitó la caracterización y la interpretación excesivamente realista de las sensaciones emocionales. Permaneció por lo general en un ambiente formal de equilibrio y armonía,
El ser humano fue la representación de la belleza física y el equilibrio espiritual. La belleza se concibe como la proporción entre las partes. Necesitaban de un canon artístico. Los personajes eran armónicos e idealizados y el cuerpo humano, desnudo, era el sujeto principal. En la escultura griega se dan dos tipologías, la escultura exenta y el relieve. Las características principales son la representación de la figura humana. También la búsqueda del ideal de belleza física y espiritual a través de la simetría, la proporción con su canon de belleza, el equilibrio, la expresividad, el volumen y la sensación de movimiento. En su época las esculturas se policromaban, es decir, se daban color, y tenían como fuente de inspiración a los atletas, los dioses y los héroes mitológicos. En el arte etrusco, que es en gran parte una derivación del arte griego, se desarrollaron características propias. Uno de los rasgos distintivos de la escultura etrusca es que sirvió principalmente para la decoración privada y la religión. No quieren registrar a través del arte su propia historia, ensalzando las virtudes de los ciudadanos. Tampoco crearon grandes obras de culto para los dioses, ni deseaban adornar sus ciudades con grandes monumentos civiles para proclamar la gloria de su imperio o de su civilización. Las figuras esculpidas de los muertos están en urnas funerarias y sarcófagos. La estatuaria vinculada a los contextos fúnebres es, en gran medida, la producción más abundante etrusca. El hombre etrusco vivía plenamente la existencia terrenal, confiando en una vida dichosa de ultratumba. Los vestigios de su arte así lo confirman, porque están dedicadas casi en exclusiva a la creencia del más allá. Se representaban escenas que nada tenían que ver con la tristeza de la ausencia del ser querido, sino que presentan aspectos de lo que fue la vida del difunto, con alegría y fiestas junto a su familia, con juegos, cacerías, etc. Retrataban escenas mitológicas y funerarias. Todo se dispone armoniosamente en una decoración geométrica, dividida en bandas, techos, frisos y toda la estancia. Las figuras están marcadas por fuertes trazos, lo que nos habla de un importante dominio del dibujo. La composición de estos frescos presenta mucho movimiento con una armonía cabal y estilizada, con formas simples. El estilo era marcadamente bidimensional, estilizado, con formas delineadas en negro, más colores vivos y atmósfera jovial. Los pigmentos se obtenían de piedras y minerales que se molían y mezclaban. Los colores preferidos en la pintura por los etruscos fueron el rojo, el verde y el azul, al parecer porque les asignaban connotaciones religiosas. El color tiene un simbolismo. Los hombres aparecen en tonos oscuros y rojizos, y las mujeres en tonos claros, indicios de la masculinidad y feminidad. Y llegamos al arte romano. Y la primera característica de la escultura romana es el uso del relieve. Los romanos desarrollaron el relieve, que es una técnica escultórica, que consiste en crear la figura sobre paredes y muros. Emplearon el bajo relieve, con figuras que sobresalían ligeramente de la superficie plana, y el alto relieve, con mayor profundidad y volumen. Los relieves eran realizados sobre edificios públicos y monumentos con el propósito de narrar eventos históricos. La segunda característica son sus retratos realistas. Los romanos se destacaron por su interés en representar figuras prominentes, con mucha expresividad y detalle. La escultura representaba líderes de batallas y personalidades importantes, lo cual servía al propósito de promover la superioridad del imperio. Por último, sus temas son alegóricos. Además de los retratos de personalidades y gobernantes, los escultores romanos crearon obras que buscaban representar conceptos abstractos como la sabiduría, la victoria o la justicia. En la pintura romana se dan los mosaicos y los murales.
El mosaico fue utilizado por los romanos para decorar muros y pisos con paisajes, retratos y escenas cotidianas, mitológicas o bélicas. Los murales decoraban las casas romanas de las clases altas y gracias a esta técnica podemos conocer cómo era la vida y la sociedad de la Roma antigua, así como en muchos casos también la moda. Contenían ornamentos o representaban escenas cotidianas con muchos personajes en posturas estáticas y planas, sin movimiento. Y esto es todo en este primer vídeo de la serie de la figura humana a través del arte. En el siguiente abordaremos la figura humana a partir del románico.